Hola amigos, bienvenidos a mi canal Realza Blog y a un nuevo video. Para esta oportunidad les voy a enseñar una nueva puntada. Espero les guste muchísimo y que la puedan aplicar para diferentes proyectos. Antes de continuar, me encantaría invitarte a que te suscribas allí en el botón que dice suscribirse y también actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí amigos, les mostramos el material que voy a estar utilizando. Como siempre les digo, no se limiten a realizar la puntada o trabajar el proyecto si no tienen el mismo hilo que yo estoy utilizando. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar con cualquier material que tengan a su alcance. Algodón tengo yo y lo voy a acompañar con el gancho de 4.0 milímetros. Allí pueden ver 4.0 milímetros y también es importante que sepan que voy a utilizar 2 hebras. Ahora sí, para comenzar con nuestra puntada es importante que sepan que se trabaja en número múltiplo de 16. Eso quiere decir que vamos a trabajar cadenitas de 16 en 16 hasta tener el tamaño que necesitamos. En nuestro caso solo vamos a trabajar con 32 cadenitas porque es una muestra, así que vamos a hacerla pequeña. Iniciamos con 32 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tenemos nuestra cadenita base. Ahora, para comenzar con nuestro punto, vamos a hacer una cadenita más para dar altura a nuestro primer punto, ¿ok? Vamos a agarrar una lazada y en esta cadenita que está aquí, allí vamos a hacer aproximadamente 3 puntos altos. Hacemos allí 3 puntos altos, 1, 2 y por último 3. Ok, ya tenemos allí 3 puntos altos. Ahora amigos, vamos a contar en nuestra cadenita base 1, 2 y 3. En la tercera cadenita vamos a hacer allí un punto bajo, hacemos una cadena, contamos 1, 2 y allí en ese 2 vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a agarrar una lazada y vamos a contar 1, 2, 3. En ese 3 vamos a hacer allí 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos 5 puntos altos. Ahora vamos otra vez a repetir, miren, esto que hicimos acá. Contamos 1, 2, 3 y allí hacemos un punto bajo. Cadena, contamos 1, 2 y allí hacemos otro punto bajo. Y hasta ahora se mira de esta manera. Para continuar vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, lazada y contamos 1, 2, 3 y allí hacemos un punto alto, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Ahí está. Ahora repetimos lo mismo. Aquí contamos 1, 2, 3. En la cadenita 3 hacemos un punto bajo, cadena, cadena y contamos 1, 2. Y allí tejemos un punto bajo. De esta forma vamos a continuar por lo que nos queda de cadenita. Ok amigos, para terminar esta vuelta, aquí me quedan 2 puntos. En
ese 2, en el último, allí vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. De esta forma es como tenemos nuestra primera vuelta. Terminamos igual que el inicio. Ahora para la vuelta 2 vamos a hacer aquí una cadena, giramos, vamos a tejer aquí un punto alto, lazada, en el siguiente punto tejemos allí un punto alto, vamos a tejer 5 puntos altos, ¿ok? Por separado. Llevamos 3, 4 y aquí en la cadenita tenemos que tejer 1 allí y ya está, tenemos 5 puntos altos. Ahora aquí vamos a levantar con 1, 2 y 3 cadenitas. Vamos a agarrar una lazada y vamos a contar aquí 1, 2, 3. En el punto número 4 vamos a hacer allí un punto alto y fíjense que ese punto 4 es el centro de ese grupito de 5, ¿sí? Tiene que quedar exactamente en el centro. Volvemos a hacer aquí 1, 2, 3 cadenas y contamos otra vez. Vamos a agarrar una lazada y contamos 1, 2, 3. En el cuarto, en el punto número 4, vamos a hacer un punto alto y vamos a tejer otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Aquí tejemos el punto número 9. ¿Ok? Ahora vamos aquí a levantar con 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos a posicionar aquí, miren, en el centro de este grupito, este abanico que está aquí, o pueden contar 1, 2, 3, 4 puntos. 1, 2, 3 cadenas, lazada y nos vamos a posicionar aquí, miren, 1, 2, 3, en el 4, aquí donde está la cadenita, allí tejemos un punto alto y vamos a tejer puntos altos por lo que nos queda de motivo. Allí está. De esta forma, así es como se mira la vuelta número 2. ¿Sí? Ahora vamos con la vuelta 3. Vamos a levantar aquí con una cadena y para esta vuelta solo vamos a trabajar puntos bajos. En este primer espacio hacemos 1 y en el siguiente un punto bajo. Aquí vamos a levantar con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Me voy a posicionar, fíjense, acá está un punto alto. En el punto que está antes, en la cadenita, allí voy a hacer un punto bajo, hago una cadena, salto este punto y en el siguiente, en la cadenita, voy a tejer allí un punto bajo. Allí está. ¿Ok? Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. En el punto número 6, allí vamos a hacer un punto bajo. Cadena, saltamos este y acá tejemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3,
4, 5 cadenitas y acá me voy a posicionar aquí un punto antes de ese punto alto que está allí, cadena, y en el punto que está después de ese punto alto, allí voy a hacer un punto bajo. Y ahora voy a hacer nuevamente 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora aquí, justo acá, tejemos un punto bajo y en el punto que sigue allí otro punto bajo. Y de esta forma terminamos la vuelta 3. Vean cómo se ve, ya está agarrando un poco de forma nuestra flor, ¿sí? Ahora vamos con una cadena y para esta vuelta sí vamos a trabajar puntos altos. Vamos a hacer aquí un punto alto, dos, aquí en la cadenita 3, en la siguiente cadenita 4, en la siguiente cadenita 5. Ok, 5 puntos altos. Ahora vamos a hacer aquí 1, 2, 3 cadenas, una lazada y nos vamos a posicionar aquí en el espacio de la cadenita con un punto alto. Hacemos 1, 2, 3 cadenas y nos posicionamos aquí. Miren, vamos a contar. 1, 2, 3. En el cuarto tejemos allí un punto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. 9 puntos altos. Ahora tejemos 1, 2, 3 cadenas y me posiciono acá en la separación de la cadenita. Allí hago un punto alto, voy con 3 cadenas, me posiciono acá 1, 2, 3. En el cuarto hago allí un punto alto. En el siguiente 2, 3, 4 y 5. Ok, miren, ya aquí terminamos un motivo, ya se ve la flor completa. Quiere decir, amigos, que lo que vamos a hacer después es repetir. Por ejemplo, aquí tenemos 4 vueltas. Para la vuelta 5 vamos a hacer lo que hicimos en la vuelta 1. Para la vuelta 6 vamos a hacer lo que hicimos en la vuelta 2. Para la vuelta 7 lo que hicimos en la vuelta 3 y así sucesivamente. Fíjense, voy para la vuelta 5, quiere decir que me corresponde trabajar los abanicos que están aquí. Vamos a explicarles para que ustedes vean. Aquí hacen una cadena, aquí tejen un punto alto, 2 y 3 puntos altos. Cuentan aquí en su base 1, 2, 3. Allí hacen un punto bajo. ¿Se acuerdan? Cadena, saltan este punto
y en la cadenita allí tejen un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, se posicionan aquí donde está este punto alto y allí tejen un abanico de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora aquí contamos 1, 2, 3. Aquí tejemos un punto bajo, cadena, y aquí contamos 1, 2 y allí tejemos un punto bajo. Ahora vamos a contar otra vez 1, 2, 3. Allí vamos a tejer 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Ahora contamos de aquí 1, 2, 3. Allí tejemos un punto bajo, cadena, contamos 1, 2 y en la cadenita hacemos un punto bajo. Aquí donde está el punto alto, allí tejemos un abanico de 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, allí tejemos un punto bajo, cadena, 1, 2 y aquí un punto bajo. Y ahora aquí en este punto, en el último, tejemos, o más bien terminamos con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a hacer una cadena y de esta forma, amigos, es como se mira. Fíjense que aquí está la vueltita de abanicos igual que acá. Fíjense, amigos, que aquí están, miren, los abanicos como el inicio. Ahora, lo que yo les puedo decir para las siguientes vueltas es que como es repetir, es lo mismo, amigos y amigas. Entonces, regresen el video hacia la parte donde empezamos a tejer aquí para que puedan aclarar sus dudas. Así que ya hasta aquí vamos a terminar este tutorial. Ya lo demás ustedes van a repetir siempre lo mismo. Espero les haya gustado muchísimo. Si te gustaría aplicar esta puntada en un proyecto, déjame decirte que en mi canal principal de Realza Crochet, allí tengo un camino de mesa o mantel que tejí con esta puntada. Créeme que te va a encantar. Así que los espero por allá. Recuerda, Realza Crochet. Así que nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao!